Buenas noches con todos quienes están conectados. Bueno, bienvenidos una vez más a los conversatorios que hemos preparado. Esta semana la temática está relacionada y enfocada a historia, momentos y cambios. Entonces, lo que vamos a hacer es conversar respecto y poner temas sobre la mesa respecto a algunos episodios, consecuencias y etapas que la arquitectura vivió y que fueron un punto de influencia para ciertos cambios. Bueno, también quisiera pedirles un poco de disculpas por el retraso. Tuvimos problemas de conexiones, pero creo que eso es normal cuando estamos transmitiendo en vivo. Así que, bueno, pero vamos a empezar. El invitado de ahora es el arquitecto Juan Francisco Pérez. Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Y gracias a ti por la invitación. Perfecto. A ver, entonces, para presentarles a Juan Francisco es arquitecto graduado en la Universidad San Francisco de Quito en el 2010. Tiene una maestría en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura, que la realizó en Londres, en la Escuela de Arquitectura Bartlett, en la Universidad UCL, o University College London. Bueno, Juan Francisco es muy interesado, está interesado también en los temas relacionados a la música y al sonido, por eso realizó otro pregrado donde se licenció en música contemporánea, también en la Universidad de San Francisco de Quito. Bueno, tiene múltiples intereses y empezó una investigación relacionada a temas de sonido y espacio, donde se plantea, dependiendo de cómo se sienten en los niveles, cómo se sienten en los espacios, dependiendo del nivel de sonoridad que hay. Y a partir de esta premisa, temas como la forma y la función dejan de obedecer a lógicas pasadas. Juan Francisco, gracias por dar la invitación, que quiero tenerte aquí. Y bueno, para todos voy a hacer un pequeño, digamos, resumen o una pequeña introducción de la temática del día de hoy y el día de mañana. Bueno, a ver, consideramos que en la arquitectura ha habido puntos de inflexión, ¿verdad? Y una de las cuestiones que estamos pasando ahora nos hace preguntarnos, ¿será que este confinamiento y que la crisis sanitaria que estamos pasando puede ser un nuevo punto de inflexión en la arquitectura? Y para ello hemos invitado a dos profesionales que saben mucho de historia y de teoría para debatir sobre cómo algunos puntos que ya se dieron, cómo algunos acontecimientos históricos que ya se dieron, repercutieron en la arquitectura, en el urbanismo, en modos de habitar. Y a partir de eso, empezar a teorizar y profundizar en algunos temas de si realmente se van a dar cambios a partir de esta pandemia y a partir de este confinamiento que estamos pasando. Eso, Juan Francisco, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que sea un punto de inflexión o vaya a ser un punto de inflexión este confinamiento? Bueno, primero otra vez muchas gracias por la invitación. Gracias a las personas que están conectándose. Gracias por su paciencia. Y, y bueno, sí, me parece que es un punto de inflexión. Más que nada creo que hay distintos momentos en la historia o a lo largo del tiempo en los que como seres humanos y como humanidad sentimos incertidumbre, como en esta espera de 30 minutos o 35 minutos hasta que se conecte. Entonces, más o menos esa sensación es la que estamos aplicando a la arquitectura o a la disciplina de la arquitectura y seguramente la disciplina se ha sentido esa misma incertidumbre de no saber qué pasa, no saber si es que se conecta o no el Facebook Live, no Zoom. sabemos qué va a pasar con la arquitectura de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar con las ciudades, cómo las vamos a habitar? Entonces, sí, yo creo que es un punto de inflexión. Hice un escrito que voy a leer a continuación y justamente el tema es este, ¿no? El de habitar o rehabilitar una ciudad. Para este conversatorio, em, primero escribí un par de palabras que me hicieron recapacitar un poco sobre lo que, lo que va a disparar estas nuevas formas de apropiarse de la ciudad. Estas palabras o estas frases, como les digo, son las que quisiera empezar leyendo.
y también empezar leyendo una introducción de estas ideas y luego podemos pasar a una segunda parte en donde puedo compartirles algunas imágenes de, de los temas a los que me estoy refiriendo. Entonces, como para que vayan teniendo todas las personas, incluidas tú, Luis, teniendo imágenes en la cabeza o teniendo eh, ideas que les comiencen a disparar reflexiones, les voy a leer esto. Hábitat, habitar. Habitar en el hábitat, habitar de manera colectiva. Es una decisión individual o colectiva. Construir el hábitat de manera colectiva o habitar. Habitar de manera individual en un hábitat colectivo. Esta última frase es la que utilizaré para dar inicio al conversatorio de hoy. Vivimos en un hábitat colectivo, pero con un individualismo que niega esta condición. Los grandes monumentos, los palacios y las villas, los teatros y auditorios, las mega obras de ingeniería, la residencia y la vivienda social, son todos temas en una ciudad que se integra a partir de un hermetismo con el resto de lugares que están lejos de convertirse en temas arquitectónicos. ¿Qué determina un tema arquitectónico? ¿A qué lugares me refiero? Desde hace poco a la ciudad se le ha incluido nuevos temas, los que han sido integrados a partir de la segunda mitad de este siglo, la vida urbana y la vida cotidiana, la cultura y la espontaneidad. Por otro lado está la arquitectura sin arquitecto, la arquitectura informal, la arquitectura popular y arquitectura vernácula. Estos segundos temas fueron en un principio marginados de los temas que acabo de mencionar anteriormente, de los palacios, de las villas, de todo esto. Dejando a un lado los monumentos, los palacios, las villas, los teatros y auditorios y las mega obras de ingeniería, y regresando a los espacios urbanos y cotidianos y a los espacios generados por la cultura, nos encontramos con espacios públicos, parques, bulevares, ciclovías, aceras, orillas de ríos y espacios olvidados o abandonados. Todos estos espacios fueron introducidos como temas arquitectónicos en la segunda mitad de este siglo. Ninguno de estos espacios tiene necesariamente una fachada arquitectónica, una forma de representación visual, o al menos no una que nos informe sobre su funcionamiento, porque su funcionamiento está determinado por la espontaneidad de su ocupación, y esa espontaneidad está determinada por una sociedad, la que siempre está evolucionando. Es decir, la arquitectura ha podido representar un objeto arquitectónico por medio de cortes, plantas y de fachadas, de modelos en 3 dimensiones. Pero desde mediados del siglo pasado, de este siglo, el tema arquitectónico es otro, el entendimiento del espacio es otro. El espacio existe en la vida cotidiana, en el contacto interpersonal, que se da en el espacio físico de la ciudad, en sus parques, aceras, ciclovías, etc. En resumen, estos lugares de interacción humana fueron invisibles y transformaron el significado del espacio como un tema arquitectónico. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo la vida urbana y cotidiana, la cultura y la espontaneidad perdieron su invisibilidad y se convirtieron en los nuevos temas arquitectónicos, en los nuevos lugares para habitar? Esto se dio gracias a las ciencias sociales, con la introducción de la antropología, de la sociología, de la psicología social, de movimientos ecológicos. Entre otras, nacen disciplinas como el urbanismo y el paisajismo, ambas derivadas de las ciencias sociales anteriormente mencionadas y de la arquitectura. Han pasado aproximadamente 50 años de la introducción de las ciencias sociales y ahora estamos viviendo en una civilización caracterizada por la tecnología y por los espacios virtuales. La pregunta de este conversatorio es, si las ciencias sociales motivaron a transformar nuestro entendimiento del espacio arquitectónico para comprender su complejidad de una manera más integral, ¿cómo podríamos utilizar la alta tecnología que ahora tenemos para visibilizar los sectores marginados?
sabemos con más precisión en dónde están esos sectores invisibles. Los individuos que por falta de recursos y en contra de su voluntad no existen para nuestros ojos, para los ojos de una ciudad, ni para los ojos de su gobernanza. Cómo la tecnología que tenemos, o cómo con la tecnología que tenemos, los visibilizamos. Aquí podemos hacer algunos comentarios si quieren, hasta yo poder cargar la presentación. Luis, si es que tienes alguna idea o si es que quisieras leer alguna pregunta de las personas que se han conectado. Sabes que creo que ha hecho un resumen interesante de cómo estas etapas, de cómo de alguna manera la arquitectura y el urbanismo han ido respondiendo a los cambios que se han dado. Y, y creo que la arquitectura, uno de sus deberes es responder a las necesidades de la sociedad, o de la sociedad en la cual estás diseñando o a la cual estás respondiendo. Y por eso es que como tenemos una sociedad obviamente tan cambiante, la arquitectura también tiene que evolucionar. Y creo que la pregunta que has planteado en términos de tecnología, o sobre todo ahora que estamos como en este distanciamiento y que la tecnología de alguna manera nos ha acercado, considero que es un tema bastante pertinente. Entonces, abre muchas preguntas, ¿no? Tal vez, como te preguntaba al principio, tal vez este va a ser un punto de inflexión y cómo la tecnología, ya que lo has planteado, va a influenciar o a ayudarnos o a cambiar nuestros modos de, no solo de habitar, sino de relacionarnos. Incluso lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tal vez es un diálogo de alguna manera con una conexión virtual. Entonces, es interesante ponernos a dialogar cómo tal vez a partir de lo que estamos pasando y que la tecnología nos ha unido de alguna manera, cómo podría ayudarnos o seguir influenciando bajo este nuevo paradigma del distanciamiento social o confinamiento. Sí, creo que hay o han habido distintos hitos a lo largo de la historia que han determinado un poco el cambio de dirección de cada una de las disciplinas, ya sea arquitectura, sea arte, música, cualquier disciplina que sea siempre va a estar marcada por algún hito. Entonces, en este caso, he mencionado tres hitos muy rápidamente, ¿no? Y tal vez solamente empezando esta historia de este capítulo de hoy en la Revolución Industrial. Entonces, la Revolución Industrial fue uno y tal vez de los más influyentes, un hito y de los más influyentes para la arquitectura que tenemos ahora, al menos para el tipo de arquitectura que tenemos en la ciudad de Quito, en gran parte de Latinoamérica, y fue también en su momento un hito que influenció a la arquitectura en los distintos continentes del mundo. Ese es un hito. El otro hito sería, desde mi punto de vista, o para esta presentación, sería la introducción de las ciencias sociales que sucedió después de unos 70 años de la Revolución Industrial. Entonces, en 70 años, y normalmente nosotros los seres humanos cada 100 años podemos aprender algo nuevo, pero esta vez fueron 70. Entonces, en estos 70 años, entendimos que la arquitectura es mucho más que diseñar un objeto que está compuesto de materiales y de técnicas constructivas, sino que también está compuesto de un entendimiento mucho más profundo del ser humano, un entendimiento psicológico, antropológico, sociológico, ya dije. Entonces, ese sería el segundo hito. Y finalmente el último sería la tecnología. Ese sería el tercer hito. Entonces, podemos, si es que te parece, si es que Sí, tienes sí, alguna pregunta, ¿no? sí, yo creo que podríamos justo unir esta parte de cómo la tecnología podría influenciar ahora, ¿no es cierto? Tal vez viendo qué pasó con esta revolución industrial, porque de alguna manera, obviamente la revolución industrial se vio influenciada por todos estos cambios tecnológicos que se dieron en su época. ¿Qué podemos hablar tal vez son muchos, no sé, se me ocurre la máquina a vapor, por ejemplo. Obviamente, tal vez en la arquitectura el uso del metal, no sé, podemos empezar a hablar de esos cambios que se dieron en esa etapa, ¿no es cierto?
Y tal vez, y me parece interesante lo de las ciencias sociales, porque como tú dices, influenciaron tanto que de alguna manera la arquitectura pasó de ser este diseño de un objeto a, obviamente, a involucrar todos los aspectos sociales y digamos, a responder a las necesidades de una sociedad. Y obviamente se complejizó y creo que terminó de ser esa disciplina, no sé, que involucra muchas más áreas y que influencia completamente en nuestro entorno construido. Entonces, creo que me parece súper pertinente lo que has planteado. Podemos conversar, no sé si tienes algo de la revolución industrial, no sé cómo empezó o qué cambios se dieron tecnológicos en esa época, para tal vez hacer un símil de lo que pudiera pasar ahora, no sé. Claro, podríamos entonces, voy a compartir mi pantalla para enseñarles algunas Dale. imágenes. Bueno, entonces, la revolución Chévere. industrial en la arquitectura, básicamente lo que planteaba eran nuevos sistemas constructivos, nuevos materiales. El metal, el hormigón, el vidrio o el cristal comenzaron a ser los nuevos materiales con los que se comenzó a pensar en el hábitat. En cómo hacemos como arquitectos para generar de mejores condiciones para habitar. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos y lo que vamos a poder ver es que son espacios que son mucho más amplios, por ende les entra mucho más luz, son espacios más generosos, o sea, las luces, las proporciones de los espacios son mucho más amplios, entonces no te vas a sentir encerrado como en muchas construcciones pasadas, en donde estabas limitado porque la estructura no podía soportar mucho peso, ¿no? Tienes alturas más grandes también, y bueno, y tienes una riqueza mayor de materiales. Como les dije, se introducen el metal, el hormigón y el vidrio. Entonces aquí podemos ver una imagen, o dos imágenes en realidad, de la Biblioteca Nacional de Henry Labrust. Es una biblioteca que, como les digo, está utilizando los materiales de esa época. Aquí tenemos la parte del archivo y podemos ver cómo el metal comienza a darle forma, pero de una manera mucho más industrial. Son piezas que son fabricadas en serie, producidas en masa. Y eso hace que podamos hacer edificios de manera más eficiente. O sea, creo que, Juan Francisco, podríamos ahondar o establecer algo del material, ¿no es cierto? Y cómo el uso en este caso, del ejemplo que acabas de poner, cómo el uso de un nuevo material eh, empieza a tener nueva configuración o empiezan a dar nuevas configuraciones arquitectónicas gracias a las características propias del material, ¿cierto? Entonces, creo que ahí también podríamos después tocar un punto en el qué pasa con los nuevos materiales que ahora se están dando, o las investigaciones referentes a nuevos materiales, porque, claro, en la revolución industrial, el metal tiene, digamos, un auge en el sentido de que se empieza a construir de una manera mucho más como, no sé, más industrializada, pero es el material el que también condiciona la forma, ¿no? De alguna manera. Sí, en este caso, para que las piezas sean, como te digo, producidas en serie, necesitaban ser unas piezas bastante simples, digamos, en términos geométricos, geometrías más lineales. Y eso va cambiando con el tiempo igual. Es como tal vez el tema de la personalización en la arquitectura es un tema que se va derivando tal vez de los problemas que surgen a raíz de esta revolución. Porque lo que podemos ver aquí en estas dos imágenes es justamente que las piezas son piezas producidas en serie por un lado y el espacio se convierte en un espacio bastante repetitivo, que para esa época era justamente lo que se buscaba. Eran espacios que sean modulares, espacios que se puedan construir o que se puedan repetir fácilmente, ¿no? Y eso es lo que vemos en el Palacio de Cristal. Es una estructura gigantesca
es de 1851 y es básicamente fue diseñada por un jardinero que fue Joseph Paxton. Y esta estructura fue construida en un par de días, no me acuerdo si es que fue más de una semana o un poco menos de una semana, pero bueno, como te digo, formas simples, piezas hechas en serie, y en este caso en particular fue una estructura diseñada para que pueda ser cargada por las personas. Entonces el peso era muy importante, que un ser humano pueda llevar las piezas fácilmente, ¿no? Esto fue cambiando a lo largo del tiempo, justamente porque como seres humanos necesitamos diferenciarnos y estas necesidades han surgido desde que somos primitivos, ¿no? Y hay muchísimos estudios antropológicos en donde distintas personas que pertenecen a una tribu quieren ser diferentes y se ponen accesorios, collares, o se ponen cintillos o se pintan la cara de manera diferente. Entonces, también surgen algunos discursos paralelos que tienen otra vertiente de pensamiento, como es el caso de Víctor Horta. Entonces, Víctor Horta es un arquitecto que justamente comienza a buscar cómo personalizar un espacio, cómo trabajar con líneas que son tal vez más orgánicas y más naturales para personalizar un espacio y no caer en esta inconsistencia o en este error, entre comillas, del espacio industrial, que es muy racionalizado, es muy impersonal y al mismo tiempo genera tal vez esta sensación de que no es un espacio hasta humano. Hay muchas críticas en este sentido hacia la arquitectura industrial. No son espacios demasiado neutrales. Sí, Y ¿no? O bueno, la sea, mira, evolución... por ejemplo, perdón, Juan Francisco, justo creo que en la foto Sí, que nos muestras incluso vemos también un uso diferente del mismo material, ¿no? sí, sí, podemos regresar rápidamente por las imágenes y ver distintos momentos de esta industrialización. Este es el primer ejemplo, el más, tal vez desde el punto de vista actual o desde la actualidad, este es el más lejano, ¿no? Y luego vamos acercándonos un poco hacia, digamos, este momento, finales de 1800, estamos acercándonos a este siglo que acaba de pasar. Ajá. Y aquí lo que vemos es otras dudas de los arquitectos, justamente sobre cómo lograr personalizar el espacio. Y acá vemos algo otra vez, un poco más racional, pero en cambio aquí el arquitecto, que es Peter Behrens, él ya comienza a generar sensaciones distintas, o sea, buscar sensaciones en la espacialidad, como buscar que el techo sea un elemento pesado en relación a toda la fachada de vidrio que está hacia la izquierda del edificio o hacia la fachada frontal. También está jugando un poco con los temas arquitectónicos de los que había hablado un poco antes. Este es un granero. Si es que nosotros abstraemos la forma, es un granero que está ubicado en las afueras de la ciudad, pero lo trae como un tema arquitectónico urbano. Entonces comienzan a relacionarse algunos temas. Y en medida que va avanzando la historia, ya han pasado desde la imagen anterior, han pasado una década, casi dos, y podemos ver que arquitectos que para todos son arquitectos muy reconocidos como Le Corbusier, ya la estructura y los materiales comienzan a ser manejados de una manera muy distinta. En este caso, igual, en relación otra vez al arquitecto que acabamos de ver de Benz, son utilizados de una manera mucho más plástica, con mucho más libertad, justamente. No sé si quieres hacer algún comentario Sí, antes de seguir. sabes que creo que, bueno, este proyecto de Le Corbusier es súper importante porque creo que también marca el hecho de que él se adelanta mucho al uso del material, ¿no? Y también plantea algunas cosas eh, bastante innovadoras referente al habitar y empieza a teorizar muchísimo de cómo debería ser la vivienda a partir de justo de esa... A ver, Le Corbusier visita, ¿no? Esta fábrica de autos Citroën y se le ocurre pensar en la máquina de habitar. Entonces, creo que también podemos analizar un poco cómo
o tal vez es una de las mejores pruebas de que en, en la revolución industrial, cómo esta tecnología o cómo el uso de la tecnología estaba influenciando a los arquitectos, ¿no? Al punto de que, claro, Le Corbusier, lo vemos, esta obra es muy contemporánea, pero los postulados que tenían nacían justo de ese uso de la tecnología y de la masificación y incluso del automóvil en esa época. Y viendo la foto que has colocado de la casa, justo esta parte del porche, ¿no? Que circunda toda la vivienda, donde tú puedes ingresar con el auto, etcétera. Entonces creo que es llevar incluso a un extremo este uso de las nuevas tecnologías que se estaban dando en la época. Y es interesante ver, por ejemplo, y haciendo el símil con lo que pasaría ahora, pensar tal vez, no sé, se me ocurre qué pasa con la nueva movilidad, qué pasa con la bicicleta, qué pasa con las nuevas tecnologías y los nuevos materiales ahora y cómo vamos a responder ante ese cambio. Claro, bueno, ahí sí te adelantaste muchísimo, pero bueno, volviendo un poco a Le Perdón. Corbusier, no hay problema. No, En, en relación a Le Corbusier, bueno, yo no soy ningún experto en el tema, hay arquitectos, colegas, amigos que están mucho más empapados del tema, ¿no? Pero bueno, sí, lo que tú dices es verdad. Toda la planta baja de la Villa Savoy está dada, o la planta baja, la forma interior, tiene el radio de giro de un automóvil, como para que un automóvil pueda ingresar a esa planta baja, y básicamente esa planta baja le pertenece al automóvil o a la máquina, no al ser humano. Bueno, al ser humano también, ¿no? Pero el protagonista tal vez es el automóvil. Luego tenemos un segundo cuerpo. Ese segundo cuerpo ya tiene una investigación espacial un poco más profunda que la que hemos visto en los edificios anteriores, ¿no? Y para hablar de manera muy resumida, ¿no? Porque no es el caso ahondar en Le Corbusier. Y en la terraza tienes unos elementos que son esos elementos orgánicos que se ven en la imagen de la derecha, y son imágenes que están representando o que tienen geometrías orgánicas que también tienen los barcos, ¿no? Entonces, esta casa es un hito para, sí, para la revolución industrial y tal vez hasta mecánica que se estaba dando en esa época. La planta baja está representando básicamente al rol que tiene el carro, y la terraza está representando al rol que tienen los barcos. Ahora, siguiendo un poco este mismo tema, y para entender también cómo van cambiando los temas arquitectónicos que había mencionado al inicio, están los rascacielos. ¿Ya? Entonces podemos pasar al siguiente arquitecto, que es Mies van der Rohe. Él tiene, bueno, los proyectos que vamos a ver, que estamos viendo en la pantalla en estos momentos, son edificios en donde están utilizando muchísimo el vidrio y el metal. Y al mismo tiempo son edificios que son parte de una ciudad. Ahora, la pregunta era, eh, como arquitectos, ¿llegamos a entender lo que es el espacio urbano al insertar estos edificios que de cierta manera sí están respondiendo al entorno, o no? O nos falta un poco más de conocimiento. Y tal vez ahí podemos dirigirnos hacia tu pregunta, ¿no? O sea, la ciudad está sugiriendo, además de que existan edificios que van a ser habitados, que también exista una forma de interconectarse. Y esa forma de interconectarse ya no le corresponde necesariamente solo a la arquitectura, sino que le corresponde al urbanismo y al paisajismo, que son disciplinas que están derivadas justamente de las ciencias sociales de las que estábamos hablando antes. Para resumir, entonces, tenemos la antropología, la sociología, la psicología social, la geografía, y bueno, ya hay muchos movimientos ecologistas. A partir de esto sí se generan muchas lógicas nuevas de cómo habitar la ciudad, y como tú dices, nos movemos en carro, tal vez a principios de 1900 y a finales de 1800, pero podemos en la actualidad pensar en distintas formas de movilidad, ya dejando a un lado transporte público de buses y metro. Ahora tal vez volvemos a algo mucho más, parecería un poco más rudimentario, pero no lo es, por distintas razones, pero podríamos pensar otra vez en movernos en bicicleta. ¿Pero por qué? Porque
a partir de las ciencias sociales podemos darnos cuenta de nuestro impacto en el mundo, de la huella ambiental que estamos generando al movernos, por ejemplo, solamente en el automóvil y consumir petróleos. Pero bueno, ese es como un discurso aparte, ¿no? Pero bueno, podemos medir, gracias a los avances tecnológicos, podemos medir nuestra huella ambiental. Podemos, a través de las ciencias sociales, de la geografía, por ejemplo, también entender que en la ciudad, o nuestro impacto en la ciudad. Y bueno, y hay muchísimos ejemplos también de, no necesariamente arquitectos, sino fotógrafos. En este caso, lo que estamos viendo es la portada de un libro de Bernard Rudowski de arquitectura sin arquitectos. Entonces también podemos ver que sí, el entorno urbano sí es la ciudad en sí, ¿no? Es la ciudad a la que estamos acostumbrados, en la que estamos acostumbrados a estar y es en la que, y la que está en nuestra imaginación. Pero como decía en la introducción, también hay aspectos que nos estamos olvidando justamente y que gracias a las ciencias sociales los recordamos, como la arquitectura popular, la arquitectura vernacular. Entonces a esto volvemos un poco, ¿no? Siempre como a recordar un poco el origen. Y volviendo un poco a las ciencias sociales nos hacen, o nos dan un entendimiento un poquito más claro del comportamiento que tenemos cuando estamos ocupando la ciudad. Aquí tenemos una imagen de Quito, cuando todavía podíamos ocuparlo. Es el Parque de la Carolina. Y luego tenemos distintos eventos que se dan en la ciudad. Por ejemplo, un concierto. Cogí algunos ejemplos que son muy cercanos para mí, ¿no? Un concierto de jazz, por ejemplo, en una plaza. Es un espacio efímero, es un espacio desmontable, que aparece cuando hay un evento y desaparece después. También puse un mercado orgánico, es el mercado de la floresta, y en la foto de abajo está una persona haciendo compras, ¿no? Entonces, estos espacios son esos espacios espontáneos que surgen a partir de la presencia de esta ciudad. A partir del entendimiento de la geografía y también de los avances tecnológicos, podemos ver el territorio de una manera muy distinta. O sea, ver el territorio con fotografías satelitales es impresionante, ¿no? Y podemos, como te decía, medir el impacto ambiental que estamos teniendo o que tiene nuestro estilo de vida. Aquí vemos dos fotografías con solamente 10 años de diferencia y podemos ver cómo nuestro estilo de vida ha hecho que, que exista la deforestación como la hemos estado viviendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí un poco con las ciencias sociales. Y la idea sería ir un poco más adelante hablando sobre la alta tecnología y cómo podemos usar la alta tecnología para entender el espacio. Pero aquí podemos hacer otra pausa y ver si es que tienes preguntas tú o algún Sí, oyente. sabes que me parece, bueno, justo esta parte de los rascacielos, digamos, edificios en altura que mostraste, también están ligados al desarrollo del ascensor, ¿no? Del elevador. Y, y creo que la pregunta sería que, ¿qué tanto o qué tan bien responde esa tipología en la actualidad? Podríamos empezar a debatir al respecto, ¿no? Porque, o cómo deberíamos repensar esa tipología de un edificio en altura en esta época y con las nuevas tecnologías que tenemos, tal vez. Y me parece interesante el hecho de que todas las dinámicas de ciudad igual se las pueden medir, como tú bien dices, con la tecnología. Y cómo han cambiado esas fotos que mostrabas de estos eventos, del mercado, del concierto, del salir al parque, etcétera. Estos modos de habitar también creo que se están viendo influenciados por lo que pasa y evidentemente creo que la pregunta sería cómo la tecnología nos puede ayudar a empezar a medir estas cosas, ¿no? O empezar a facilitarnos estas cuestiones. Y creo que al final de las ciencias sociales, cuando pusiste lo de los ecologistas, eh, sería interesante también ver, no sé,
¿qué ramas o cuáles son las tendencias actuales? Y se me ocurre, por ejemplo, ¿qué pasa con el urbanismo y el género, ¿no? Con estas nuevas tendencias de género súper fuertes en la ciudad, tal vez son nuevas tendencias que empiezan a aparecer. Y el vocabulario también, de hecho, va cambiando. Eh, bueno, no va cambiando, tal vez se enriquece por nuevas tendencias o por nuevas cosas que empezamos a ver. Y el otro día estaba leyendo un artículo que nos hablaba de cómo el nuevo, un diccionario, digamos, se puede empezar a reinterpretar en el espacio y la arquitectura, desde cuestiones como el ciberespacio, el meme, los hashtags, y estas nuevas tecnologías y cosas, cómo empiezan también a ser parte de una narrativa arquitectónica. Sobre todo, por ejemplo, en este caso de la imagen que estás ahorita mostrando de los rascacielos, creo que sería interesante que, claro, eso respondía a esa época y a esa influencia, ¿no es cierto? ¿Cómo van a responder después? ¿O cómo deberíamos responder ahora? Y creo que es un punto importantísimo donde la tecnología de nuevo nos vuelve a influenciar, ¿no? Que creo que es el siguiente paso de lo que querías conversar o abrir la conversación. Ya, a ver, vas a tener que hacerme acuerdo de, de todas las preguntas que me hiciste porque son varias, pero bueno, podemos comenzar con, con el ascensor. A Todo bien. ver, sí, entonces, la arquitectura, al igual que cualquier otra disciplina, va a estar sujetada de cierta manera o va a depender también, su forma va a defender, su entendimiento va a depender de los avances tecnológicos de ese momento. Entonces, para situarnos otra vez en esta época de en 1998, lo que tenemos que tomar en cuenta es justamente que la máquina tenía un rol importantísimo. Entonces, en la casa de Le Corbusier, por ejemplo, vemos que la planta baja, que en la planta baja, el radio de giro, la curva de la planta baja estaba dada por el automóvil. Las formas del techo estaban inspiradas en formas que se utilizan en barcos. En este caso, la forma vertical, las proporciones del edificio de Mies van der Rohe están dadas también por la posibilidad de tener un ascensor, porque nadie puede caminar o nadie puede subir tantas gradas. No sé exactamente cuántos pisos tiene este edificio, pero seguramente unos 40. Entonces, yo creo que el que ya haya existido un ascensor le da la posibilidad a este tema arquitectónico, que es el rascacielos, le da la posibilidad de existir. Entonces, ¿qué puede pasar bueno, no necesariamente en el futuro, pero qué ha pasado hasta ahora? Tal vez no son necesariamente solamente avances tecnológicos lo que comienza a definir cómo se ve un edificio. Aquí en este caso son los materiales, sí, el metal, el vidrio y el hecho de que podamos tener una circulación mecánica como un ascensor. Pero ahora tal vez es justamente nuestro entendimiento integral de la disciplina, no solo de la arquitectura, sino también la arquitectura en relación a, puede ser, digamos, la ecología o, o la arquitectura en relación a la geografía. Y las decisiones son otras. Entonces ya no hablamos de ascensores, pero sí hablamos, por ejemplo, de sistemas constructivos que sean más eficientes, en uso de energía que sea limpia, a pesar de que ese tema también es bastante complicado. Eh, el tema de la energía limpia parece que es bastante contradictorio en sí o hay muchas inconsistencias. Pero bueno, esa sería justamente otra manera de atacar el problema de la arquitectura en relación a los avances tecnológicos. En relación al ruido, que es un tema que me interesa mucho a mí, eh, puedes a través de la tecnología tener materiales o poder aislar mejor un espacio, ¿no? Entonces, puedes medir primero la cantidad de ruido que se produce afuera y cuánto se filtra adentro. Entonces, hay, dependiendo del momento, creo que hay distintas aproximaciones. Las terrazas verdes, por ejemplo. También la pérdida de calor. Me parece que Mauro Cepeda también se presentó acá. Entonces, yo creo que, como te digo, en este caso ya no se habla necesariamente, ahora en la actualidad, de aparatos mecánicos como ascensores, sino hablamos de temas que están muy relacionados a los problemas de la actualidad que tienen que ver con el medio ambiente.
Sí, yo creo que, por ejemplo, como te comentaba hace un momento, eh, creo que esta parte de las ciencias sociales podríamos empezar no sé, por ejemplo, la arquitectura y género, ¿no? ¿Qué pasa creo que ha habido no sé si decirlo así, una revalorización de igualdad de derechos y creo que hay un movimiento muy fuerte social, ¿no? Entonces, me parecería interesante si de alguna manera de aquí, después van a decir, claro, en la arquitectura del 2020 es por ahí, no sé, desde la parte social, el género era algo súper importante y tal vez influenció como la parte social, etcétera. Y obviamente también podremos tocar un tema como del cambio climático. Entonces, tal vez creo que son como dos grandes áreas que se empiezan a ver, no sé, de lo que se me ocurre, de esta parte social y como influencia que tiene la arquitectura. El tema del género me gusta verle siempre con desde una óptica un poquito más alejada, no necesariamente como masculino y femenino, sino más bien a través del objetivo. Y tal vez desde esa óptica se puede, o podemos con esta presentación dar algunos ejemplos de a lo que me refiero, ¿no? Entonces, como tú dices, yo creo que el feminismo o el tema del género a través del feminismo es justamente un tema de igualdad o de traer, eh, de hacer algo que era invisible, hacerlo visible, ¿no? Entonces, volviendo a ese tema y no necesariamente hablando de este tema a través de género masculino o femenino, creo que se podría hablar de este fotógrafo, por ejemplo, de Rudowski. Entonces, igualdad, en pocas palabras. La igualdad, ya sea masculino y femenino, o personas que viven en la ciudad, en los suburbios, o que viven en partes rurales, debería haber igualdad entre todas estas partes. Entonces, aquí el trabajo de Rudowski creo que puede ser interesante. Él lo que hace es tomar fotografías de arquitectura vernácula, arquitectura popular, y está revalorizando. Esto se da en un momento en donde las ciencias sociales, como hemos dicho antes ya, tienen relevancia, o las ciencias sociales nos están ayudando a poner en el mismo plano a todos los actores sociales, ya sean hombres, sean mujeres, o en este caso, sean personas que viven en las grandes ciudades o que viven en partes rurales, ya en zonas rurales. Entonces, el trabajo de él lo que hace es hablar tal vez de la igualdad, por un lado, o desde una óptica un poco más grande, pero también hablar de no perder de vista a esos sectores que son marginados, que muchas veces están marginados justamente porque para nosotros tal vez no, no solamente no están presentes, no son parte de de nuestras preocupaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado o nos hemos preocupado en cómo estarán las personas de las afueras de Quito, de los asentamientos informales, de las laderas del Pichincha? Entonces, muchas veces todos estos actores sociales están olvidados justamente porque solamente no forman parte de nuestras preocupaciones. No sé si es que por ahí te queda Sí, algo claro. sí, sí. No, sí, sabes que, o sea, me quedé pensando en eso, ¿no? En cómo tal vez las ciencias sociales ahora también van a influenciar, y tal vez a veces no somos un poco, tal vez tan conscientes de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita viendo casos que se dieron antes, tal vez ya son como más, tomamos como en consideración de una forma diferente o son mejor asimilados, pero creo que ahorita, que es cuando está pasando esto, todavía estamos en el proceso de entender hacia dónde va. Entonces, creo que me parece interesante eso del urbanismo y el género, la arquitectura y el género, tomando en cuenta lo que has comentado de que las ciencias sociales siempre han influenciado también la arquitectura. Entonces, y se me ocurren algunos ejemplos también y algunas aplicaciones para sentirse en el espacio público seguro, por ejemplo, y temas de acoso y X, ¿no? Entonces, es interesante cómo de alguna manera sí se está influenciando, ¿cierto? Ahora, desde la parte de género
a la vida urbana y al hacer de ciudad. Sí, bueno, a ver, te puedo dar algunos ejemplos. Realmente no he pensado mucho en otros, además del que te estoy mostrando. Pero bueno, sí, creo que el, el hecho de pensar una mujer para, por ejemplo, no solo mujeres, ya porque igual, como te digo, creo que no es, desde mi punto de vista, bueno pensar en masculino y femenino, pero pensar para la integración o para la participación de todos los ciudadanos es muy importante. Tenía una amiga que estaba en la misma maestría que yo y todo el tema o todo su tema de investigación estaba relacionada a los niños. Entonces, inclusividad, pero también pensando en la ergonomía de los niños, ¿no? Ese podría ser otro tema, pero como te digo, no es mi especialidad la arquitectura y el género. No, 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 ¿qué va? Sabes que, no, más te lo planteaba por el hecho de justo lo que estaba pensando es cómo tratar de hacer un símil, ¿no es cierto? Una comparación de lo que vamos conversando, de lo que pasó en la historia y tratando de entender qué está pasando ahorita. Entonces, como conversábamos de que la parte social influye un montón, me parece interesante que ahorita la parte del género, y obviamente no más allá de masculino y femenino, el género como tal, está influenciando mucho a la parte del hacer ciudad. Y ahorita acabo de poner esta palabra de la apps, ¿no? Una aplicación. Entonces hay ciertas aplicaciones, ciertas nuevas lógicas incluso de uso del espacio público, etcétera, y me parece interesante cómo, obviamente, las ciencias sociales siguen influenciando y van a seguir influenciando la arquitectura y el urbanismo mucho tiempo, ¿no? Y esto de las aplicaciones también es súper interesante, porque al final ahora hay aplicaciones para todo y de seguro van a seguir apareciendo más. Sí, y este justamente era otro punto de inflexión, pero para esta presentación, es que el tercer hito, ya dejando a un lado la, la revolución industrial y también dejando a un lado las ciencias sociales, el tercer hito era justamente el de la tecnología. Este es un hito que le da forma o le comienza a dar forma a los espacios que están por venir, empezando desde ya, ¿no? Entonces, ahora volviendo a la intriga de cómo vamos a volver a habitar la ciudad, volviendo a este discurso de que hemos pasado casi 60 días, me parece, o 50 y pico de días en confinamiento. Sí. ¿Cómo se va a habitar la ciudad? ¿Cómo van a cambiar las dinámicas sociales? Ya, en este caso no es un tema, no es un tema que está relacionado a las ciencias sociales, sino a la salud pública, ¿no? Uh -huh. Entonces comienzan a surgir nuevos mecanismos, así como en la revolución industrial surgieron nuevas formas de construir en base a nuevos materiales y en las ciencias sociales surgieron nuevas formas de ver la arquitectura a través de las ciencias sociales y salió el urbanismo y el paisajismo. Creo que en la actualidad lo que le está dando forma o sentido tal vez al nuevo entendimiento del espacio es la tecnología. Entonces, a través de la tecnología nosotros hemos creado espacios virtuales a los que nos hemos referido muchas veces como no espacios, tal vez. El no espacio, un espacio que no existe, que no es tangible. La nube. La nube también, el Internet, las plataformas sociales. Ya, entonces, yo creo que en la actualidad y en base a la crisis que tenemos, la crisis con el coronavirus, lo que surge es la tecnología, el Internet en general. Entonces, nos hemos ideado una serie de, no es que nos hemos ideado, ya existe una serie de plataformas con las que nos hemos vinculado, ¿no? Antes de la pandemia, las plataformas para movilizarnos, de Cabify, Uber, para hacer envíos, para pedir comida como Globo, Rappi, para hacer compras en línea como Amazon, recién salió la aplicación de Supermaxi, para relacionarnos con gente como Tinder acá, que es bastante grande, pero en otros países también Happen. Entonces surge una manera o surge un nuevo espacio, este espacio que es el virtual o el no espacio del que se ha hablado bastante, ¿no? Es una nueva forma de relacionarnos. Sí, yo Y creo que efectivamente esta nueva forma de relacionarnos que acabo de comentar se ve potenciada y creo que somos más conscientes de que ahora
es la nueva forma, digamos, que utilizamos para relacionarnos cuando estamos en confinamiento, ¿verdad? Porque creo que ahorita se han disparado el uso de estas aplicaciones y es interesante ver cómo las lógicas están cambiando. Entonces, ahora ya todo puede ser por internet. Sí, sí, entonces yo creo que ahora lo que está pasando es muy interesante porque, como les decía antes, ya existen algunas aplicaciones o ya han existido desde antes de la pandemia, pero surge al estar viviendo una crisis, estamos viendo que hay nuevas posibilidades, que justamente hay la oportunidad para comenzar a relacionarnos de manera distinta, a integrar tal vez a ciertos otros actores, por decir una palabra académica, a nuestra vida común. Entonces, ahora, por ejemplo, o desde la pandemia, creo que ha sido muy importante el tema de la alimentación, de asegurarnos que lo que vamos a comprar tiene algún tipo de tratamiento o tiene alguna seguridad para nosotros, para que compremos y sepamos que la cadena tal vez de producción sí tuvo algún tipo de cuidado al traer los alimentos hasta nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las mega plataformas por un lado, pero luego tenemos este otro nicho completamente distinto, que son negocios locales, empresas más pequeñas, pequeños productores, que se ven obligados casi a unirse a la red, a un sistema que muchas veces, no digo que estas personas que están en la pantalla busquen eh, no estar o no pertenecer a un sistema o una red de interconexión, pero lo que digo es que ahora están casi que obligados a tener contacto a través del Internet, o sea, de estas altas tecnologías que tenemos. Antes, para ir a cualquiera de estas tiendas, tú tenías que ir físicamente, a diferencia de las aplicaciones de acá que tú las podías acceder a ellas digitalmente. A estas tiendas tenías que ir tú. Organic Life, por ejemplo, bueno, ellos ya hacían pedidos, ya atendían a pedidos, pero también podías, no, perdón, ellos solamente atendían a pedidos, me parece. A Camari tenías que ir, a mí me gustaba ir mucho a Camari, o a Iruru es otro mercado, perdón, otra tienda orgánica a la que tenías que ir. Y bueno, y el 8:30 puse como un ejemplo cultural, ¿no? Al que tenías que ir también si querías ver alguna película. Pero lo que digo, o el punto básicamente de esta parte del conversatorio, es que ahora estas pequeñas empresas de productores, están un poco obligados a interrelacionarse de manera virtual. Y eso es lo que me parece interesante de ahora de esta necesidad, porque no podemos salir, porque no podemos estar físicamente en estos espacios, tenemos que acceder a la nueva tecnología. Y obviamente esto es un arma de doble filo, siempre ha sido, siempre hay gente que se va a oponer de cierta manera o va a intentar buscar o va a haber inconsistencias en, en el momento en el que se sigue desarrollando el mundo. Pero bueno, creo que lo valioso es lo que acababa de decir, ¿no? Que básicamente estamos un poco obligados a pertenecer a esta comunidad, lo que a mí me parece bastante interesante. Entonces, bueno, puse algunos ejemplos también de otras lógicas que voy a mencionar un poco más tarde, ya hacia la conclusión, de espacios que ya funcionan como comunidad, pero son comunidades físicas, como el barrio de la Floresta, por ejemplo, en donde tenemos distintos negocios. Un amigo mío justo es uno de los socios del Hervis. Son comunidades que funcionan de manera casi que física, ¿no? Presencial. Tienes que ir a estos locales. Pero creo que aquí está justamente el asunto en el que hay que pensar, ¿no? ¿Cómo conviertes esto en una aplicación? Ya, entonces ahora tenemos o estamos básicamente con la gran oportunidad em, de comenzar a generar redes, no solo de personas que existen físicamente en el mundo, sino de redes de personas que están dispuestas a transportar todas sus dinámicas al Internet.
Ahora, el problema con esto es que a ver, les voy a leer mejor la diapositiva. ¿Cómo podemos generar sociedades más interrelacionadas, pero sin invisibilizar o marginar a ciertos sectores sociales? Porque aquí, claro, esto todo suena increíble. Y básicamente ese era un poco el tono de esta última parte, que a través de la tecnología nos podemos interrelacionar más, cuando en realidad no es cierto. La tecnología también aísla. Y por eso puse estas imágenes de acá, críticas de críticos muy famosos en cuanto a los rascacielos y a las ciudades muy grandes, son justamente que son ciudades invivibles, que son objetos aislados en el paisaje que no generan ninguna interconexión, que es como la imagen que tenemos en la esquina inferior derecha de mi pantalla. ¿Ya? Entonces, hay inconsistencias también ahí y podemos caer tal vez en la inconsistencia o en el problema de que al utilizar la alta tecnología y al utilizar solamente aplicaciones en el teléfono, estamos dejando a un lado a gran parte de la comunidad, que es la que estábamos mencionando al inicio de la conversación. Entonces, tal vez ya están en el mismo plano Uber, Globo, Amazon, el 8 y medio, Tinder. Ahora también están en el mismo plano con Organic Life, Camari, Guairuro, Pony de Troya, que es una tienda de diseño, de piezas de diseño. Entonces, todo está digamos, al mismo nivel. ¿Ya? Todo existe ya en el Internet. Pero el problema es que nosotros terminamos viviendo en una burbuja que está creada para nosotros y que hemos generado una serie de conexiones sociales infinita, pero al final el panorama es mucho más amplio. El panorama es que, o en el panorama también existen sectores que están marginados porque no tienen acceso a esta red increíble de, de contactos que nosotros generamos. ¿Qué pasa con toda la gente que no tiene computadoras, que no tiene internet, que no tiene ni siquiera servicios básicos, que tampoco tiene los recursos económicos para poder pertenecer? Entonces, la tecnología nos ayuda, sí. ¿Ya? Entonces, digamos, volviendo un poco para recapitular todo lo que hemos visto. La arquitectura ha estado definida, por un lado, por la materialidad y los sistemas constructivos y las máquinas. Luego, en las ciencias sociales ha estado definido de manera un poco más integral por un entendimiento del paisaje y de la ciudad. Y en la actualidad, la arquitectura está compuesta, o los espacios también están definidos por el Internet y por la alta tecnología. Esto no significa que en cada una de estas etapas, que en la revolución industrial, que en las ciencias sociales y que en la alta tecnología hayan todavía sectores marginados. Sí, sabes que creo que esta imagen que estás mostrando es súper potente, ¿no? Te invita, creo que, a poner, eh, no sé, en una balanza el hecho de que, por un lado, hablamos de que ahora somos una sociedad conectada, interconectada, etcétera, pero que de alguna manera todavía existen estas desigualdades súper grandes. Y creo que ahí valdría la pena empezar a tocar el tema de la tecnología como una necesidad básica, como un servicio básico que la ciudadanía debería, a la cual la ciudadanía debería poder acceder. Porque creo que ya la tecnología empieza a ser ya no un lujo, ¿no? O ya desde hace tiempos creo que es un derecho y una, no sé si decirle necesidad, pero creo que en un mundo en el cual cada vez estamos más digitalizados, la gente debe tener la posibilidad de acceder a estos recursos. Y obviamente son temas bien complicados porque nos metemos con cosas económicas, con estratos sociales, nos metemos con esta brecha económica que cada vez es más grande y que es muy criticable. Y por eso, no sé, sería una buena idea tal vez que la tecnología sea vista como un servicio básico, ¿no? Como un derecho al que la ciudadanía debe acceder. Entonces, tal vez ya no es como, bueno, es un lujo yo poner mi internet, sino ya es parte de, la ciudad lo ve como un servicio básico. Y, pero, ¿sabes también? No sé qué opines. El hecho de que ahora
el Internet también, o sea, la tecnología empieza a masificarse. Si bien es cierto, no está 100% en todos los sectores. Creo que sí ha habido un despunte muy grande, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ir esas luces de que tal vez sí es posible. O el hecho, por ejemplo, de, yo vi el otro un reportaje de cómo están haciendo o creando impresoras de 3D con cosas en casa. Y obviamente no tiene la misma potencia o usabilidad que las fabricadas por una empresa reconocida. Pero de alguna manera el hecho de que en Internet y en la nube que decimos hay, hay información abierta, creo que también es una buena oportunidad para que la gente pueda acceder a esa clase de información. Entonces ya no es como un privilegio, digamos, es que de ley tengo que ir a la biblioteca que queda a 1 hora de mi casa, o no sé, o tengo que comprarme tal libro para poder acceder a este conocimiento. Entonces creo que de alguna manera nos falta muchísimo, pero para no ver como el escenario pesimista, podría ser el hecho de que hay mucha información en la nube a la cual ya puedes acceder y más gente va a poder seguir accediendo. Y lamentablemente sí tenemos estas postales que nos muestran. Por un lado estamos hablando de que qué bonito, yo estoy conectado con toda mi familia por Zoom, estoy haciendo teletrabajo, estamos, no sé, pidiendo comida por alguna aplicación, pero por otro tenemos estas realidades en las cuales el Internet termina siendo un lujo. A ver, volviendo un poco a tus ideas iniciales, creo que vale la pena replantearse lo de que la tecnología debería o no ser una necesidad básica. Entonces, aquí tengo un par de preguntas que me pregunté, igual hago las preguntas a las personas que nos estén escuchando. Nos acerca este espacio virtual a los marginados, a las personas invisibilizadas. ¿Quién es o la que margina? ¿Quién es él o la que invisibiliza? En relación un poco a esta imagen que estamos viendo acá, ¿no? Nos está acercando a la tecnología y creo que en el caso de la imagen es bastante obvia la respuesta, ¿no? Aquí estamos en un mundo completamente aparte de los que hemos tenido la suerte de acceder a la tecnología. ¿Cuál es el propósito de los avances, ya sean tecnológicos o humanos? ¿No es el de convertirnos en una sociedad más inclusiva y participativa? La tecnología, desde la mecánica a la digital, ha sugerido nuevas formas de interacción en la sociedad. ¿Sería prudente entonces, con la ayuda de la tecnología y en una época de grandes avances tecnológicos y oportunidades, poder visibilizar cómo hemos cambiado como seres humanos, perdón? Y si lo hemos hecho, sería buenísimo saber cómo lo hemos hecho. ¿Será, será que podemos registrar nuestro comportamiento durante y después de la pandemia? Ya que hay gente que lo hace y sin nuestro consentimiento. Entonces, básicamente con estas preguntas lo que yo me estoy planteando, lo que estoy planteando para esta etapa es utilizar tal vez toda la tecnología que ya tenemos, ¿no? Las distintas aplicaciones que básicamente están haciendo un estudio de nuestro comportamiento. Estas aplicaciones seguramente están guardando muchísimas estadísticas nuestras. Al igual que si es que comenzamos, o si es que estas otras tiendas comienzan a trabajar digitalmente, y nosotros consumimos a estas tiendas, también se va a generar una cierta estadística, ¿ya? Entonces, la idea sería, ¿qué pasa si es que usamos nosotros esta tecnología que ya existe? Comenzamos a generar tal vez un registro o un historial de nuestro comportamiento, de cuando pedimos comida, ¿qué pedimos? Cuando estamos pensando en movilizarnos, ¿cómo lo hacemos? Cuando queremos hacer un gasto tal vez extraordinario y queremos hacer un regalo, entonces estamos consumiendo a productores locales o no. Ya sí tengo algunos ejemplos, ¿ya? Y hay algunas preguntas. Entonces, en relación a cómo nos movemos en la ciudad, las plataformas de transporte personalizado como Uber, Cabify, etcétera, podrían informarnos los siguientes temas. Esto pensando un poco en la época de la pandemia, ¿no?
¿Ha reducido o ha incrementado la demanda después de la pandemia? ¿Qué implica esto? ¿Hay más o menos gente en bicicleta? ¿Ha cambiado en algo nuestro transporte público durante esta etapa? En relación a las plataformas de alimentos, igual, otra vez volviendo a las empresas que hemos mencionado antes, Organic Life, la Granja Integral Pachamama, Pama Micuna, Camay, Guairuro, etcétera, podrían informarnos sobre los mismos temas. ¿Ha reducido o ha incrementado la demanda después de la pandemia? ¿Qué implica esto? ¿Hay menos o más personas pensando en apoyar a los pequeños productores? ¿Se mantuvo o se incrementó o bajó la demanda después de la pandemia? En relación a la comida rápida, las mismas preguntas. En relación a los productos o negocios locales de arte, de diseño, de cultura en general, ellos podrían informarnos sobre los siguientes temas. ¿Han reducido o han incrementado la demanda después de la pandemia? O sea, las mismas preguntas, ¿no? Organizaciones barriales. Hay más gente que está concurriendo a ese espacio. Entonces, después de la pandemia, básicamente tenemos un montón de aplicaciones que están registrando cada movimiento nuestro, están generando un historial que básicamente nos puede servir a nosotros como indicador para ver si es que la pandemia y esta conciencia que hemos generado, a la final nos está cambiando los hábitos. Les voy a leer un último párrafo. Indiscutiblemente la ocupación de las ciudades cambiará. Es decir, las personas se relacionarán en su entorno de manera diferente. Poder visualizar este fenómeno por medio de dispositivos tecnológicos puede indicarnos un nuevo tipo de espacio. Las estadísticas de uso, de transporte público, de taxis privados, de bicicletas, de consumo de productos locales, de alimentos locales, de apropiación de espacios urbanos, pueden ahora estar registradas en las aplicaciones que ya utilizamos. No es necesario generar algo nuevo. Podemos utilizar la tecnología que ya tenemos, la tecnología digital y el Internet. Visibilizar nuestro comportamiento, estar conscientes de él, ayuda a los invisibles a dejar de serlo y ayuda a los marginados a participar. Significa esto que además de vivir en un receptáculo colectivo, que es la ciudad, ahora empezamos a tener empatía con el otro, a ser solidarios con el otro al incluirlo en nuestras decisiones diarias. Entonces yo creo, igual, como volviendo un poco a tu pregunta de si es que la tecnología debería ser o no una necesidad básica, no sé, yo creo que es un arma de doble filo y creo que lo que podemos hacer es utilizarla en este caso, como la estoy proponiendo, como un medidor, como un medidor que nos da indicaciones de si es que hemos estado cambiando los hábitos o no en base a las reflexiones que hemos estado teniendo en esta crisis. Súper interesante, Juan Francisco. Sabes que mm, no sé, es complicado porque como bien dices, la tecnología podría también de alguna manera terminar de abrir más las brechas, ¿no? Pero, una pregunta suelta. ¿Qué opinas del hecho de que, cómo crees que vemos que la tecnología ahora nos está influenciando con las aplicaciones, ¿no es cierto? Con muchos datos detrás de ellos, la movilidad, el, hablando ya de arquitectura, podemos igual abrir el tema sobre, no sé, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera. ¿Tú consideras que se va a deshumanizar, digámoslo así? ¿O va a ser simplemente otra forma de verlo? No sé. A ver, si es que nos vamos al tema de la inteligencia artificial y de la realidad aumentada, yo creo que ese tema puede ser válido, pero dependiendo mucho del contexto en el que estés hablando, ¿no? Entonces, si es que ubicamos, o al menos como he pensado de un poco yo esta charla, es de ir contextualizando los ejemplos, pasar de sí unos hitos que fueron unos hitos en el mundo, unos hitos bastante importantes como la revolución industrial y las ciencias sociales, pero un poco pensar en que la tecnología en nuestro país eh, es un elemento que podríamos estar utilizando nosotros
de una manera en la que no necesariamente estemos generando más tecnología o generando más avances tecnológicos para lograr salir de la crisis, sino que más bien utilicemos la que tenemos para hacer estudios sobre nuestros cambios de comportamiento. Entonces, por un lado, yo creo que, a ver, es y no necesaria en general. Tal vez en países que ya han pasado distintas crisis, o si es que, por ejemplo, dejamos a un lado la crisis de la pandemia y vemos al mundo y al tiempo de una manera descontextualizada, sí, yo creo que siempre va a seguir siendo útil seguir desarrollando la tecnología, ¿no? Yo tengo un proyecto justamente que habla de este espacio virtual en relación al sonido. Entonces, personalmente yo trabajo con estos temas de realidad aumentada a través de auralizar ciertos lugares y me parece que sí tienen un objetivo claro en seguir entendiendo el entorno, ya sea el entorno urbano o nuestra relación como humanos en el entorno. Igual si es que hablamos de la arquitectura paramétrica, igual si es que hablamos sobre las maquetas en 3 dimensiones y fabricación digital, yo creo que tiene su espacio, pero como te digo, tal vez no necesariamente en esta pequeña cápsula temporal que es la pandemia, sino en un espectro temporal mucho más grande. Para la pandemia en sí, yo creo que tenemos que ser más eficientes y utilizar los recursos que tenemos de una manera en que nos informen a nosotros si es que hemos actuado de la mejor manera eh, al cambiar nuestros hábitos a lo largo de este tiempo, ¿no? ¿Qué pasará? O sea, ¿qué pasará si es que se acaba la pandemia? ¿Qué pasará con la ciudad? ¿Qué pasará con la movilidad? Cambiamos nosotros nuestros hábitos y esta forma que les acabo de estas ideas que les acabo de dar es una forma de tener ese registro. ¿No? Pero claro, como te digo, eso en relación a esta pequeña cápsula temporal que es la crisis. Sí, seguro vamos a poder tener esos medidores, ¿no? Porque me acuerdo, por ejemplo, no sé si viste que, o sea, incluso con la tecnología podemos rastrear qué persona ahorita en la pandemia rompió el cerco epidemiológico, ¿no? Entonces yo creo que de seguro, de alguna manera, podemos empezar a evaluar esas mediciones que nos empiezan a generar a partir de estas aplicaciones. Y, y es súper interesante cómo la tecnología nos va a ayudar. Y en este punto que tú has planteado, que tal vez puede ser también algo que nos empiece a separar, eh, sí, yo creo que ahorita como ese meme que saquen, ¿no? O sea, tú en el teletrabajo, pero hay gente que está sin conexión a internet. Entonces, eh, la gente que igual, que está estudiando, perfecto, con el profesor clases en línea, pero hay gente que no puede, no tiene acceso a internet o a una laptop, o no sé, o son muchos tal vez, son 5 o 6 niños, o tres niños y el papá también tiene que trabajar. Entonces creo que obviamente las realidades se van complejizando aún más. Eh, Ajá. pero yo diría que, no lo sé, siendo un poco optimista, o queriendo ver el lado bueno, digámoslo así, eh, creo que la tecnología podría empezar a acercarse más a la gente y se ha acercado más y ha acercado mucha información, o ha diseminado muchísima información, y creo que eso es muy útil. Entonces, no sé, tal vez el panorama, dependiendo muchas variables, ¿no? Económicas, sociales, políticas, creo que podría cambiar siempre y cuando esas cosas se empiecen a juntar para bien y para el bienestar de las personas. Y sobre todo, eso del espacio virtual es bastante conflictivo, ¿no? Porque podemos caer en lo que te preguntaba, tal vez en esa deshumanización del espacio, de las actividades, y una cuestión que ahorita está pasando. Creo que nos estamos aislados, ¿no es cierto? Por una medida que tiene que ver más de tipo sanitaria, pero que yo creo que ha ahondado el hecho de que así vivimos muchas veces. O sea, tal vez el hecho de que, yo me pregunto, el hecho de que tú salgas a un concierto, implica que te estás relacionando con la gente. O sea,
¿eso es crear una relación social? O tal vez siempre, no sé, tú sales, te vas con tus amigos, vas a un núcleo, vas a una reunión social, pero con tu mismo círculo, pero después el hecho de irte a un concierto, a un parque, obviamente es diferente que estar en la casa, pero terminas de haciendo esta como relación social, todavía hay esta interacción, es medio complicado. Incluso lo podemos ver, por ejemplo, en muchos restaurantes que ahora te ponen la cesta al lado del agua, pan y cesta para que pongas tus celulares ahí y no converses, no chatees mientras estás con la gente. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, ya nos pasa en el diario, ya nos pasa que estás enchufado o estás conectado y ponte enchufado con los audífonos, ¿no? O sea, hay gente que pasa por las calles, incluso manejando y está enchufado. Y ya, yo no sé cómo se concentran, pero lo hacen. O estás caminando y estás chateando, o estás en una reunión y estás viendo qué pasa en el celular. Entonces yo creo que ese aislamiento en el que estamos ya se ha estado dando, solo que ahora es mucho más radical y, y tal vez estamos siendo un poco más conscientes de eso, ¿no? Y, por ejemplo, mucha gente habla, no, es que ya cuando nos volvamos a ver, que cuando volvamos a estar juntos, pero de alguna manera ese distanciamiento yo creo que ya pasaba, no sé qué opinas, no sé, yo creo que ya se daba. ¿Me repites la última parte? ¿Qué crees que ya se ha dado? O sea que desde mi punto de vista ya se daba este distanciamiento de alguna manera, ¿no? O sea, Ah, las ya. relaciones ya han cambiado, porque como te digo, o sea, tal vez estás entre cinco personas, media hora conversando, pero de la media hora cada uno se fue unos 10 minutos en el celular, se enchufó, se conectó y se perdió 10 minutos de la conversación, por ejemplo. Sí, o sea, a ver, yo voy a leer otra vez una frase con la que comencé la presentación, ¿ya? Vivimos en un hábitat colectivo, pero con un individualismo que niega esta condición. Entonces yo creo que como seres humanos, sea cual sea el momento histórico en el que hemos estado viviendo, siempre tendemos a ser muy egoístas. Entonces, sea en Egipto, Grecia, Roma, o más en la actualidad, en este tiempo de la pandemia, con internet, sin internet, con carros, sin carros, creo que los seres humanos hemos sido muy egoístas. Ahora, en medida que el tiempo ha ido pasando, hemos ido integrando en nuestra conciencia distintos aspectos que le dan una razón a nuestra existencia. Entonces, por hablar rápidamente, ¿no? La introducción de las ciencias sociales nos hicieron ver que nuestra existencia no está determinada solamente con el entendimiento del ser humano, sino que el ser humano en sociedad, el ser humano en un medio ambiente urbano, en un medio ambiente natural. Y luego entendemos que hay un universo mucho más grande afuera de la Tierra. ¿Ya? Claro. Entonces, yo creo que, en resumen, otra vez, el ser humano ha sido egoísta y lo que ha pasado es que los distintos avances, los distintos hitos, otra vez, la revolución industrial, las ciencias sociales o la tecnología, lo que nos hacen es nos hacen dar cuenta de, o nos hacen tener más conciencia de cuál es nuestra, no sé si es que rol, pero cuál es, no, a ver, más que nada nos ayudan a entender mejor nuestra existencia en el mundo. Entonces, si las ciencias sociales nos ayudaron a entender al ser humano en relación a un entorno y un entorno urbano, entonces la tecnología tal vez nos está ayudando a entender al ser humano en un mundo un poquito más social, ¿no? Un poquito, en un mundo tal vez un poquito hasta más afectivo, ¿ya? Podemos entonces medir nuestro impacto ambiental gracias a la tecnología y gracias, si es que volvemos a las imágenes un poco atrás, podemos visualizar nuestro territorio mejor en base a las fotografías satelitales, ¿no? Y en base a estas aplicaciones. Entonces nosotros también podemos tener una idea, una mejor idea de nuestro estado de conciencia en este momento actual. ¿Qué consumimos? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Eso determina un impacto ambiental, sí, pero también está determinando o es un indicador de un comportamiento social.
estamos volviéndonos después de la manera más empáticos y más solidarios, estamos pensando más en lo local. No digo que lo internacional tiene que desaparecer para nada, pero lo que digo es, eh, estamos pensando en el otro, estamos pensando en nuestro vecino, en nuestra comunidad, en los productores locales. Entonces, ahora la tecnología, desde mi punto de vista, puede ayudarnos justamente a hacernos unas personas tal vez más empáticas y más solidarias. Y por eso terminaba esta presentación con esta imagen de Buffett. Y él lo que hace es volver a los orígenes de cierta manera, a volver a un ser humano que no es idealizado, que no es el ser humano de Occidente, de Estados Unidos o de Europa hipertecnológico, sino, o idealizado en general, ¿no? Que tiene tal vez ciertas proporciones. No es un ser humano ideal para nada, sino es un ser humano que se acepta tal y como es, y que tiene sus errores y tal. Entonces aquí nosotros podemos ver seres que no son las grandes representaciones o las representaciones más realistas de un ser humano, no tienen las proporciones áureas, no están inscritas adentro de círculos ni cuadrados, no tienen todos los músculos, no hay un estudio anatómico, pero son personas que se entienden a sí mismos y que tal vez hasta esta imagen comienza a representar también que son personas que viven en comunidad, que están pensando en el otro. Entonces, tal vez, y por eso te preguntaba un poco o te hacía dudar sobre tu pregunta de si es que necesitamos de esa alta tecnología para pasar esta pandemia o tal vez para el futuro. Y yo me replantearía la pregunta, lo pensaría dos veces y más bien pensaría en que tenemos que ser un poco más eficientes con el uso de esos recursos y los podemos utilizar, como te digo, que nos ayuden a generar una especie de historial de nuestras actividades y ver cómo eso está, cómo está determinado nuestro estilo de vida y si es que lo podemos cambiar en relación a una sociedad un poco más solidaria, por decir algo. No, sí, te entiendo, Juan Francisco, y me parece súper valioso el escenario que has planteado, porque de lo que entiendo, o sea, podría utilizarse, digamos, esos datos para evaluar de alguna manera qué pasó en la pandemia, qué pasó con la gente, y a partir de eso ver una estrategia de cómo podrían mejorar, ¿no es cierto? Entonces creo que la Ajá. tecnología de seguro y las aplicaciones de seguro nos van a dar esa información. Pero me parece interesante el hecho de la retroalimentación que podamos tener a partir de esos datos. Entonces, ya, chévere, estamos conectados, pedimos todo lo que queremos por Internet, X. Pero, ¿cómo entendemos los datos que eso generó? Este Big Data que llaman y los datos que están en la nube, ¿cómo los podemos interpretar para, de alguna manera, que exista un cambio y que podría ser ese punto de inflexión a partir de esta pandemia? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista de mediciones de desigualdad, movilidad, usos de espacio, teletrabajo, etcétera. Entonces, considero muy valioso ese tema para ponerlo sobre la mesa y quedarnos pensando, ¿no? Porque, y ya que comentaste eso, yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, espero que esto se acabe para recuperar el tiempo, o bueno, alguna cosa así. Pero tal vez en lugar de estar esperando que acabe, lo interesante sería lo que acabas de decir, o sea, ver qué pasó en estos 2 meses o 3 meses o el tiempo que vayamos a estar, no sé, y retroalimentarnos de lo que pasó y tal vez a partir de eso mejorar primero como persona y después como sociedad. Gracias, Juan Francisco. Estuvo súper interesante la conversación. Creo que estuvo chévere el haber conversado de esta revolución industrial, ¿no es cierto? Y de las cosas, por ejemplo, de la tecnología, de cómo en esa época influenció, de cómo el material también fue algo que cambió, digamos, la arquitectura y los modos de vivir, habitar, construir, etcétera. Y esta parte social. Entonces, me parece interesante cómo a partir de eso ahora podríamos empezar a decir qué va a pasar con la tecnología desde el punto de vista de la alta tecnología o de esta interconexión, ¿no es cierto? Tal vez esta parte social me parece interesante como cómo medir una actuación o un actuar social, no sé si sea la expresión correcta, pero a través de la tecnología, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo poder medir estas actuaciones o estos comportamientos sociales para que puedan ser utilizados como una herramienta de cambio? Y seguro se nos quedan sobre la mesa temas de nuevos materiales, realidad virtual, etcétera. Pero me parece súper interesante lo que hemos conversado también, porque esta parte social es súper importante en la arquitectura. ¿Y te parece si vemos respondemos unas preguntas que nos acaban de hacer? Y tal vez después ya damos un par de comentarios finales y cerramos el conversatorio. A ver, entonces, María Augusta Tello Rodas nos dice, hay que señalar la importancia de los diseños arquitectónicos ecológicos que se han visto necesarios en esta crisis. ¿Es una pregunta o es una observación? Yo creo que es una observación más que todo. Pero, a ver, sí lo hemos tratado de analizar, y justo tú hablabas de eso de la presentación que hicimos con Mauro, ¿no? Donde hablamos de esta parte de Maurisa, de esta parte de bioclimática y el uso del verde y el uso del confort dentro de los espacios arquitectónicos. Sí, sí lo tocamos en las charlas anteriores. De ahí Diego Fernando Valareso. Respecto a la tecnología, dime. No, solamente era que cuando estábamos hablando de la revolución industrial, gran parte de no solo, no solo de la forma, sino del aspecto en general y del funcionamiento de un edificio estaba dado por las máquinas, ¿no? En el rascacielos, el ascensor. Y cuando trasladábamos este tema a la actualidad, decíamos que sí, el diseño ecológico también tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, ahora el aspecto a un edificio no le va a dar el ascensor, sino le va a dar justamente, le van a dar los estudios bioclimáticos, que va a ser tener terrazas verdes. En el caso de Mauro Cepeda es muy importante para él la quinta fachada, o sea, los techos, como la forma de ahora en la actualidad. El tema de fachadas verdes, por ejemplo, hay un investigador que se llama Mike Davis, que trabaja en la Católica y él trabaja con fachadas verdes, no para que el edificio se vea bonito, para que sea un ornamento más, sino para que reduzca la cantidad de ruido que ingresa adentro. Entonces, el tema medioambiental es energía, por ejemplo, energías pasivas, es el confort, ventilación, temperatura, pero también es ruido, que es un tema que me interesa a mí. Entonces, puedes matar dos pájaros de un tiro si es que tienes una fachada verde. Trabajas en la climatización, también trabajas en el ruido y también estás paralelamente trabajando en este otro aspecto que es ornamental. Entonces, sí es importante, no fue el énfasis de esta charla, pero claro, me parece un buen punto. Hay igual la alta tecnología para hacer esto, como utilizar máquinas para climatizar, por ejemplo, o hay también las técnicas pasivas, que sería sin máquinas controlar temperatura, ventilación, etcétera. Pero sí me parece una buena observación. Ajá, sí es verdad. Y por eso de alguna manera los primeros conversatorios se enfocaron en la arquitectura y la bioclimática. Diego Fernando Valareso dice, respecto a la tecnología, ¿pueden comentar qué piensan sobre el uso de la realidad virtual en la participación del cliente en el proceso de co-creación? Y también sobre la posibilidad de que en el futuro no se busque un diseño y construcción físico de espacios, sino uno virtual de cierta manera habitable, como una necesidad de las personas de tener una experiencia fuera del mundo real. A ver, entonces la primera pregunta sería en relación a, ¿me puedes repetir la primera parte de la pregunta? El uso de la realidad virtual conjuntamente con el cliente en el proceso de co-creación. Ah, ya, o sea, un diseño colaborativo. Sí, este fue un tema que se dio también en la historia que es importante y se dio justamente porque se estaba cuestionando mucho la autoría del arquitecto. O sea, es el arquitecto el único autor de una obra. Y sobre este tema se puede hablar en la arquitectura, se puede hablar en el arte, se puede hablar en cualquier otra disciplina, ¿no? Entonces, normalmente los arquitectos
sí tenemos contacto con los clientes, pero es en una etapa inicial. Y tal vez por cómo ha sido nuestra educación, que ha sido tal vez una educación, hablo tal vez de las facultades más aquí en el país. Ha sido una educación en donde tomamos en cuenta al cliente en la etapa inicial y después vas poco a poco dándole forma a las ideas que tiene el cliente y que tú estás traduciendo. Pero más adelante, no es solamente el cliente el que aporta, sino también los creadores de los softwares, y sobre eso tú sabes muchísimo más. Entonces, el tema de la autoría del arquitecto va desapareciendo. El arquitecto ya no es considerado el único autor. En primer lugar, porque también participó el cliente. Y después, porque ya existen programas, softwares, que comienzan a darle forma a tus ideas. Entonces, si es que tú quieres, por ejemplo, y otra vez volviendo al tema de la arquitectura bioclimática, quieres una arquitectura que responda, por ejemplo, a un clima específico, entonces tú metes los ciertos datos de temperaturas, de lo que te interesa a ti, y el programa es el que te da la forma. Entonces el arquitecto pierde ese rol que nosotros te- pretendíamos salvar a toda costa, de que la obra arquitectónica es solo nuestra. Ahora tienes un software que está generando la forma por ti. Entonces el autor es el arquitecto un, y es también un programa. Ahora, para no desviarnos mucho hacia como hacia esa brecha de la arquitectura digital y quedarnos un poco más apegados a la otra brecha que sería la de la arquitectura con el cliente, se comenzó a estudiar mucho después de 1950 eh, lo, el rol que puede tener el cliente en el diseño, pero en términos no necesariamente de decisiones formales o técnicas, sino de entender cuál es su lógica o su dinámica de funcionamiento adentro de su hábitat, ¿no? ¿Cómo quiere él apropiarse de su casa? Entonces, muchos arquitectos comenzaron a trabajar diseñando de manera colaborativa con sus clientes. Y en lo que terminó esto es básicamente en una arquitectura que comenzó a analizar qué pasaba en ciertas culturas y tratar de generar patrones y tratar de generalizar esos patrones para que se conviertan en tipologías y con esas tipologías diseñar. Entonces, por ejemplo, yo estudio a los clientes de Quito. Los clientes de Quito comienzan a trabajar o comienzan a vivir, a apropiarse de su vivienda de una cierta manera. Les gusta tener tal vez la cocina separada de la sala, en la sala la televisión, eh, el dormitorio tal vez separado del baño, y así como que tienen una lógica muy particular, ¿no? Entonces se generó patrones en base a eso, y así como, y esos patrones luego se convirtieron en una especie de, eh, en una tipología, ¿no? En una plantilla que se va creando una y otra vez. El problema de esto es que nunca vas a llegar a ser tan específico como para diseñar para cada, no necesariamente para cada cultura, pero tampoco para cada individuo. Entonces también, como a pesar de que sí hubo esta intención de individualizar el diseño y crear con tu propio cliente, lo que tiene la tendencia o el intento fue, o tuvo sus inconsistencias, más que ser criticado, tuvo sus inconsistencias, porque es muy difícil llegar como a ese nivel de exactitud, de hacer algo 100% personalizado. Ya, muy bien, Juan Francisco. Yo creo que, por ejemplo, el uso de la realidad virtual en arquitectura va a ayudar, sí, efectivamente va a ayudar para la co-creación, digamos, porque una cosa es tal vez ver un plano o ver una maqueta, pero para las personas que no son arquitectos, tal vez ver un 3D, ¿no es cierto? O estar en realidad virtual o aumentada y poder ver el objeto mucho más a escala real, creo que va a ser muy importante para que el cliente se dé cuenta de cómo va a quedar. Entonces, de alguna manera, sí va a ayudar y el cliente va a tener una mayor participación o va a tener una percepción mucho más realista, digámoslo así, del diseño final. De ahí también nos preguntaba si
van a buscar más espacios virtuales que físicos. Yo creo que de alguna manera, Van a buscar. ¿Cuál? No sí, entiendo mira, la pregunta. y también sobre la posibilidad de que en el futuro no se busque un diseño y construcción físico de espacios, sino uno virtual, de Ah, sí. cierta manera habitable, como una necesidad de las personas de tener una experiencia fuera del mundo real. Y yo creo que esto va muy empatado de la experiencia que la gente tiene con los videojuegos, ¿no? Entonces, el momento que entra en un videojuego, obviamente es un mundo completamente diferente. Entonces, yo creo que van a ser herramientas que de alguna manera la gente la va a utilizar. El hecho ahora de que tú puedas ponerte gafas, ¿no es cierto?, en 3D, etcétera, que puedes jugar ya como que estuvieras dentro. Entonces, creo que esas cosas se están dando y de alguna manera van a ir influenciando también en el proceso de diseño y generación de arquitectura. Sí, como te mencioné anteriormente, y creo que esto podrían ver imágenes de este proyecto que tengo en el Instagram. Después les podemos dar los links. Pero estoy trabajando ya desde hace un año en un proyecto que de cierta manera es un proyecto que se trata sobre la realidad virtual, pero a través del sonido. Lo que estamos haciendo es grabar las iglesias de Quito, las más importantes, la Compañía San Francisco y la Basílica. Las estamos grabando para capturar su huella sonora. Cada una tiene una reverberación muy particular. Es su huella sonora. Y con esta reverberación, nosotros lo que hemos estado haciendo es, de cierta manera, sonorizando piezas musicales compuestas por mí, pero que estén utilizando a la reverberación del lugar como un elemento más compositivo musical, como si es que fueran notas musicales o como si es que fueran patrones melódicos o armonía o ritmo. Entonces, en este proyecto lo que estoy intentando hacer es generar una realidad, no sé si es que acaba el término de una realidad aumentada, en donde además de poder escuchar o una composición musical en un vacío, digamos, porque así se grababa muchas veces los discos en un vacío, en un estudio, puedes escucharlo en un espacio, y en este caso en un espacio icónico. Ahora, otro proyecto que se quedó un poco a medias por este tema de la pandemia fue el de trabajar en conjunto con Música Ocupa. Y lo que íbamos a hacer era algo similar. Lo que íbamos a hacer es tener conciertos en vivo y ellos hacen sus conciertos en distintas partes de la ciudad, espacios públicos, espacios cotidianos. Pero lo que íbamos a hacer es no amplificarles con un equipo de amplificación normal, sino utilizar los filtros que nosotros tenemos con las reverberaciones de las iglesias para que cuando se amplifiquen los conciertos de música ocupa, se amplifiquen con la reverberación, o sea, con la huella sonora de las iglesias de Quito. De esa manera tienes un concierto al aire libre y suena o sonaría como si estuviera, llevándose a cabo en una de las iglesias. Entonces, la realidad virtual y la creación de espacios virtuales me parece que no es que nos ayudan a entender una realidad paralela o una realidad imaginativa, sino que nos dejan entender mejor nuestra realidad. Entonces yo no le separaría mucho a la realidad y a la realidad virtual, sino más bien la realidad cada vez se va informando más. En este caso, a partir de la tecnología, se va informando más de lo que nosotros como seres humanos podemos llegar a imaginar o podemos llegar a percibir. Para mí es muy importante el sonido en el espacio, entonces lo he hecho parte de composiciones musicales para visibilizarlo. Ya, el sonido para mí fue un aspecto de la arquitectura marginado, para volver a los términos de esta conversación. Y claro, como tú dices, hay personas que están invisibilizando tal vez o materializando estos temas con los avances tecnológicos. Entonces, por ese lado, y olvidándonos un poco de la pandemia, sí, yo creo que sí, el tema de la realidad virtual es muy válido. Uh-huh. Pedro Valdés Ponce, ¿el teletrabajo impactará de manera significativa la dinámica urbana? ¿El diseño de espacios de una vivienda moderna?
Me parece súper interesante esta pregunta y creo que tiene mucho que ver también con el tema de sociedad, ¿no? Como psicológico en las personas. Solo hagamos como un pequeño recuento, igual no soy experto en esto, pero lo que podemos hacer es un pequeño recuento de cómo han cambiado los espacios desde que vivimos, desde que nosotros somos chiquitos y vivíamos con nuestros papás hasta ahora. Entonces, cuando éramos pequeños, las casas de antes eran muy distintas, ¿no? Igual, si es que volvemos al discurso de los materiales, las casas en el centro histórico tenían ventanas muy pequeñas, paredes muy anchas, eran muy frías, les entraba poco sol. Tenían tenían un área completamente autónoma para las empleadas. El servicio era muy importante ahí atrás y la relación interpersonal que tenían nuestros papás y nuestros abuelos con las personas que les ayudaban adentro de la casa, era una relación bastante distante. A pesar de que vivían muchas veces el 70% del tiempo o más, 80% del tiempo en la casa. Habían cuartos de empleadas, habían circulaciones en los palacios, habían circulaciones para el servicio y estaban escondidas. Entonces, ahora, si es que seguimos avanzando un poco más adelante, lo que podemos ver es que el diseño de las casas sí podría estar tomando en cuenta, o al menos es que a mí me preguntan o me proponen diseñar una casa ahora, el estudio yo creo que vuelve a tener la importancia. El estudio como un espacio de teletrabajo, como ese espacio en donde la persona tenía su lugar para escribir o para reflexionar. El ser humano antes también era, tal vez esto se ha perdido un poco con el tiempo, pero volverá, quién sabe, ¿no? Pero las personas teníamos un estudio, el espacio para el intelecto. Antes, igual, ¿no? Como volviendo muy atrás en el tiempo, era muy importante y era muy valorado si es que una persona tenía conocimiento, tenía el saber. Entonces existía un estudio, existía la biblioteca en las casas. Ahora puede ser el espacio para el teletrabajo. Y siempre es interesante un cliente que necesita uno de esos espacios, ¿no? Mi primer proyecto fue de un profesor de música y me pidió un cuarto para practicar piano. Entonces, yo creo que sí se van dando momentos eh, interesantes como este, en donde ves que podría cambiar, podría ser un punto de inflexión en el diseño arquitectónico residencial. Y estás en mute. Sí, a ver, yo creo que am, digamos, del teletrabajo, claro que va a impactar muchísimo, ¿no? Desde la movilidad, el hecho de que la gente ya no se desplace a su trabajo, estas lógicas de desplazamiento también van a mejorar desde mi punto de vista, porque creo que ahora nos podemos dar cuenta de la importancia de no perder tanto tiempo en desplazarte de tu lugar de residencia a donde trabajas. O sea, imagínate, ahorita que la gran mayoría estamos trabajando por teletrabajo, tienes muchísimo más tiempo. O sea, en mi caso tengo muchísimo más tiempo y el cual lo perdías, entre comillas, trasladándote y ir y regresar. Entonces, de seguro las dinámicas van a cambiar en función de movilidad, tienes mucho más tiempo. Aparte, el uso del espacio cambia. Ahora tenemos que acomodarnos para teletrabajar, ¿no? Entonces, como tú decías, no es que hay un espacio destinado, pero obviamente hay tienes que, no sé, improvisar o trabajar en el estudio o trabajar en la sala. Entonces, creo que el teletrabajo, aparte, también nos damos cuenta de que lo podemos hacer por vía online. O sea, creo que eso también va a cambiar mucho las lógicas de cómo las empresas van a, van a retomar actividades. Porque yo considero que hay cosas que sí se pueden hacer por teletrabajo. Y ayuda mucho. Ahora yo creo que la gente está valorando también mucho su tiempo. Entonces, el hecho de no movilizarte una hora, hora y media, o estar atascado en el tráfico, también implica calidad de vida. Entonces, desde mi punto de vista, sí va a cambiar esas lógicas, el hecho de estar en teletrabajo o teleeducación. Sí, solo Eso, para hacer un comentario, porque lo que respondiste ya fue bastante completo. Cada uno va a tener sus motivos, ¿no?
hacer el trabajo desde la casa. Muchas personas ya teniendo esta experiencia lo van a hacer pensando mucho en el medio ambiente también. Solamente era como para hacer un pequeño comentario más, pero lo que tú dijiste ya está bastante completo. No, que va, Juan Francisco. Y bueno, esas serían todas las preguntas que nos hicieron. Entonces, bueno, Buenísimo. ya para cerrar, te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación. Súper valioso siempre conocer qué se hizo o qué pasó antes para entender también cómo podría cambiar la arquitectura, nuestro entorno construido, nuestras lógicas de relaciones sociales, etcétera, a partir de lo que estamos pasando. Entonces, creo que siempre es importante saber lo que pasó y cómo se actuó o cómo se influyó para saber también qué puede venir. Y me parece interesante haber tocado los temas de la revolución industrial y cómo en su época y en ese momento exacto influenció tanto la tecnología, los nuevos materiales, la parte social y cómo podría, hemos hablado mucho también de cómo podría ahora empezar a influenciar en la parte social, la tecnología y tal vez que este punto en el que estamos pasando sea un punto de inflexión para que realmente haya cambios que tal vez nos van a hacer a un mes, 2 meses, pero de seguro este punto en la historia de la arquitectura y del entorno construido de relaciones sociales, de seguro nos va a marcar, creo yo. Entonces, eso, Juan Francisco, muchísimas gracias. Les recuerdo también que mañana vamos a estar tocando igual otros puntos históricos como con Javier Benavides. Entonces, les invito también a la charla de mañana. Y gracias a todos por haberse conectado. Y gracias a ti, Juan Francisco. Súper interesante lo que hemos conversado hoy. Muchas gracias y gracias a todos los que se pudieron conectar. Disculpen la demora y gracias Luis por la invitación. No, que va. Gracias a todos. Y bueno, estamos en contacto el día de mañana. Gracias, Juan Francisco. Y hasta luego. Chao, chao. Chao.